Mi prometida dijo que se iría a casa de su ex para pensar. Solo respondí, ok. 4 días después, ya no podía entrar en casa. No perdí la calma. Mensaje. Me voy a casa de mi ex unos días para aclarar la cabeza. No te molestes. Hace 2 semanas, mi prometida María me mandó un mensaje que destrozó la vida que estábamos construyendo juntos. Decía, me voy unos días a casa de Luis para ordenar las ideas. No hagas esto raro. Luis, el ex de la universidad, el mismo con el que supuestamente ya no tenía nada desde que empezamos a salir y encontré sus mensajes 6 meses después. El mismo tipo que seguía dejando comentarios insinuantes en sus fotos de Instagram. Y casualmente, el que estuvo en el mismo congreso de marketing que ella el año pasado. Llevábamos 3 años juntos, 8 meses comprometidos, y hasta habíamos pagado adelantos para la boda. Y ahora, ella estaba aclarando la mente en casa de él. Me quedé mirando ese mensaje unos 5 minutos antes de responder con solo 5 palabras. Tómate todo el tiempo que quieras. Y empecé a actuar. Primero, llamé a la administración del edificio y pedí que retiraran su nombre de la lista de residentes autorizados. El contrato estaba solo a mi nombre, un detalle que nunca se molestó en cambiar, a pesar de haber vivido casi 2 años conmigo. Luego, desactivé su tarjeta de acceso al gimnasio, piscina y estacionamiento, todo incluido en mi membresía. También cancelé la línea adicional de mi plan celular, esa que yo pagaba desde que su teléfono se rompió hace 6 meses. Después, transferí su parte de nuestra cuenta de ahorros conjunta de vuelta a su cuenta personal. Siempre tuvimos cuentas separadas además de la conjunta, una medida preventiva que terminó siendo bastante sabia. Por último, empaqué todas sus cosas, ropa, joyas, electrónicos, objetos personales, y las envié por mensajería a casa de su madre, junto con una nota sencilla. Estas pertenencias son de María. Por favor, asegúrese de que las reciba. No mandé mensajes de enojo ni la llamé exigiendo explicaciones. Ella mandó un mensaje, yo respondí, y luego desconecté nuestras vidas, sistema por sistema. Al día siguiente, su madre llamó, obviamente confundida. Llegaron las cosas de María. ¿Está todo bien? Le respondí con calma. Yes. María decidió quedarse en casa de su ex para aclarar las ideas. Solo estoy ayudando, dándole más espacio. Si necesita hablar conmigo, puede usar su teléfono, ya que el de ella quizá no funcione. Hubo un largo silencio. Claramente, María no había dicho nada a su familia sobre su repentina mudanza. 4 días después, estaba trabajando desde casa cuando el portero llamó. Señor, hay una tal María Ríos aquí. Dice que vive en su apartamento, pero ya no está en la lista de residentes y su tarjeta no funciona. ¿La dejo subir? No, Marcos. La señorita Ríos ya no vive aquí. Por favor, no le permita la entrada. 20 minutos después, mi celular empezó a sonar con números desconocidos. Dejé que todos pasaran al buzón de voz. El primer mensaje era de María, con la voz temblando. ¿Qué carajo es esto, Diego? Llegué a casa y no me dejaron entrar. Mi llave no funciona y me cortaron el celular. Llámame ya. No llamé. El segundo mensaje, más desesperado. Esto no tiene gracia. ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué no puedo entrar a nuestro departamento? El tercero, desde el número de su madre, sonaba diferente. Diego, por favor, me equivoqué. ¿Podemos hablar? Aún así, no respondí. Esa noche fui al gimnasio, disfrutando de un entrenamiento tranquilo en un lugar al que ella ya no tenía acceso. Luego, preparé una cena calmada, saboreando el silencio de mi propio hogar. Más tarde, mandé un único mensaje al celular de su madre. María, recibí tus llamadas. Solo para que quede claro, ya no existe nuestro apartamento. El contrato está a mi nombre. Ya no existe nuestro plan celular. Cancelé la línea extra que yo pagaba. Ya no existe nuestro compromiso. Cancelé todo. Elegiste quedarte con tu ex para aclarar las ideas. Considera que ya están aclaradas, al igual que tus pertenencias, que llegaron a casa de tu madre hace 4 días. Si falta algo, mándame una lista. Lo reviso. Ese mensaje abrió las compuertas. Empezaron a llegar llamadas de sus amigas, de su hermana, y finalmente de su padre, un hombre al que respetaba. Su voz sonaba cansada. Diego, ¿puedo pasar mañana para hablar? Solo yo. Acepté, pero no en mi apartamento. Nos encontramos en una cafetería cercana. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación. ¡Cham! María dice que exageraste, que solo necesitaba tiempo para pensar sobre la boda, que Luis es solo un amigo. Asentí con la cabeza y puse mi celular sobre la mesa. Normalmente no grabo llamadas, pero empecé a guardar pruebas cuando sentí que algo no iba bien. Reproduje un audio de 3 semanas antes. María, en una llamada que pensaba que no escuchaba. No sé, Luis. Sí, seguimos comprometidos. No, todavía no le dije.
Es complicado. Necesito más tiempo. La boda ya está pagada. Lo voy a resolver. El rostro de su padre se descompuso. Se frotó los ojos, la voz entrecortada. Su madre y yo la criamos mejor que esto. No sé si alguna vez habéis sentido cómo el mundo se desmorona con solo una frase. A mí me pasó un martes por la tarde. María, mi prometida, me mandó un mensaje mientras yo trabajaba desde nuestro piso en Salamanca. Ni siquiera fue una llamada, solo un puñetero mensaje de WhatsApp. Voy a quedarme unos días en casa de Luis para aclarar mis ideas. No lo tomes a mal, Luis. El jodido Luis, su ex de la universidad, el que según ella era solo un amigo, y que yo, por amor o por idiotez, decidí creer que había quedado en el pasado. ¿Cómo no vi venir esto? Lo leí unas 5 veces antes de contestar, y entonces solo escribí: tómate todo el tiempo que necesites. Ella no respondió. Yo tampoco lo esperaba. Me levanté, cerré el portátil, y me serví un vaso de agua como si todo estuviera bajo control. Pero por dentro, os juro, tenía un incendio en el pecho. Ese mismo día llamé a la administración del edificio. El piso estaba solo a mi nombre. Nunca le importó cambiarlo, ni cuando empezamos a vivir juntos hace casi 2 años. Les pedí que eliminaran su nombre de la lista de residentes autorizados. También desactivé su tarjeta de acceso al gimnasio, la piscina y el garaje. Todo eso lo cubría yo con mi cuota mensual. Después, cancelé la línea adicional de mi plan de móvil. Se la había regalado cuando el suyo se rompió, como un gesto de cariño. ¡Qué ironía! Transferí también su parte de la cuenta de ahorros común a su cuenta personal. Habíamos mantenido cuentas separadas, una decisión que en su momento parecía innecesaria, pero que ahora me salvaba el pellejo. Empaqué todas sus cosas: ropa, joyas, sus libros de marketing, su portátil, incluso su cepillo de diente. Las metí con cuidado en 3 cajas y las envié por mensajería a casa de su madre en Ávila. Solo puse una nota: estos objetos pertenecen a María. Por favor, asegúrese de que los reciba. No llamé, no grité, no envié mensajes de reproche. Me desconecté de su vida pieza por pieza, sistema por sistema. 4 días después, el portero del edificio me llamó. Señor Diego, hay una tal María Ríos aquí. Dice que vive en su apartamento, pero ya no está en la lista y su tarjeta no funciona. ¿La dejo subir? Respiré hondo. No, Marcos, la señorita Ríos ya no vive aquí. Por favor, no le permita el acceso. A los 20 minutos, empezaron a llegar las llamadas. Números desconocidos, todas al buzón de voz. El primero era de ella. ¿Qué coño está pasando, Diego? He llegado a casa y no me dejan entrar. Mi llave no funciona. Mi móvil está cortado. Llámame ya. No la llamé. El segundo era peor. Casi un grito. Esto no tiene gracia. ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué no puedo entrar a nuestro piso? El tercero, desde el número de su madre. Diego, por favor, me equivoqué. ¿Podemos hablar? Me senté en el sofá. Cerré los ojos. Me permití llorar, solo por un momento. No por ella, por mí, por todo lo que entregué sin recibir nada a cambio. Luego envié una única respuesta, al número de su madre. María, he recibido tus mensajes. Solo para dejarlo claro, ya no existe nuestro piso. El contrato está a mi nombre. Ya no existe nuestro plan de móvil. Cancelé la línea. Ya no existe nuestro compromiso. Cancelé todo. Elegiste quedarte con tu ex para aclarar tus ideas. Considéralas aclaradas. Tus cosas fueron entregadas hace 4 días. Si falta algo, envíame una lista. Lo revisaré. Después vinieron las amigas, las que antes sonreían en cenas y me llamaban el perfecto. Ahora me mandaban mensajes llenos de ira y defensa absurda. Diego, te estás pasando. Dale una oportunidad. Estaba confundida. Incluso Leti, su mejor amiga, me escribió. ¿En serio crees que todo esto lo soluciona borrar a alguien como si fuera basura? Le respondí. No borro basura, Leti. Solo reciclo lo que ya no sirve. Silencio. Durante días. Hasta que una mañana, mientras tomaba café frente al ventanal del salón, recibí una llamada inesperada. Era el padre de María. Un hombre recto, serio, que siempre me trató con respeto. Diego, ¿podemos vernos mañana? Solo tú y yo. Necesito entender. Le respondí que sí, pero no en mi casa. Nos veríamos en una cafetería en la Plaza Mayor. Esa noche apenas dormí. No sabía qué esperar, aunque parte de mí sospechaba que la historia de María estaba lejos de haberse acabado. Llegué a la cafetería 10 minutos antes. El cielo estaba nublado, y Salamanca tenía ese aire húmedo y denso que anticipa una tormenta. Pedí un café solo, amargo, como mi ánimo esa mañana. Me senté junto a la ventana. Desde ahí podía ver la entrada. No pasó mucho hasta que lo vi llegar. Don Ernesto, el padre de María, caminaba con esa postura elegante que nunca perdió, incluso con los años encima.
Llevaba una chaqueta de lana y una bufanda Burdeos. Me saludó con un gesto sobrio, sin una sonrisa. Se sentó frente a mí. Pidió un té verde y esperó en silencio. Yo rompí el hielo. ¿Está bien su esposa? Él asintió, aunque no pareció convencido de su respuesta. Te agradezco que hayas accedido a verme, Diego. Esto no es fácil para nadie. Ni siquiera sé por dónde empezar. Por la verdad, le dije. Siempre es un buen punto de partida. Respiró hondo. Lo vi tragar saliva, incómodo. María nos dijo que necesitaba tiempo, que estaba agobiada con el compromiso, con el trabajo, contigo. Pero no mencionó a Luis, ni una sola palabra. Su madre y yo, bueno, confiamos en ella. Siempre lo hicimos. Tomé un sorbo del café, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Luis no es solo alguien del pasado. Lo encontré hace un año en su Instagram, dejándole comentarios. Una vez vi un mensaje suyo diciéndole que aún recordaba el sabor de su piel. Lo ignoré. Quise confiar. Quise no ser ese tipo de hombre celoso. Diego intentó interrumpirme, pero levanté la mano. 3 semanas antes de irse, la escuché hablando con él. Estaba en el balcón, creyendo que yo no estaba en casa. Dijo que aún estábamos comprometidos, pero que ya resolvería la situación, que el matrimonio ya estaba pagado, que necesitaba más tiempo. Grabé el audio, no por venganza, por protección. Saqué el móvil y le hice escuchar el fragmento. La voz de María, nerviosa, tentada, culpable, pero consciente. Cuando terminó, Ernesto cerró los ojos. Se llevó una mano a la cara, cubriéndose. Luego habló con la voz rota. Yo y su madre, la criamos mejor que eso. Las personas deciden quién quieren ser. Don Ernesto, nadie está obligado a traicionar, y menos cuando todo está claro. El silencio que siguió fue pesado. Se notaba que luchaba entre la decepción y el dolor paternal. Lo peor de todo, murmuró él, es que esto no es la primera vez. Con Luis ya hubo problemas en la universidad. Se volvió a meter en su vida cuando ella consiguió ese puesto en la agencia en Madrid. Lo sabíamos, pero ella juró que lo había cortado. Lo miré fijamente. Entonces sabían a qué jugaba. Sí, dijo con tristeza, pero uno quiere creer que los hijos cambian, que maduran. Nos equivocamos. En ese momento entró una mujer a la cafetería. Su presencia fue como una brisa que removió todo. Tenía el pelo recogido, una carpeta de cuero en la mano y unos ojos que me resultaban vagamente familiares. Se acercó con decisión. Disculpen, ¿Diego Montes? Asentí. Soy Camila Fernández. No nos conocemos, pero fui compañera de carrera de María. Necesito hablar contigo. Es sobre algo que deberías saber. Algo que cambia todo. La miré. No supe si levantarme o seguir sentado, pero algo en su mirada, firme y sincera, me hizo quedarme. ¿Qué pasa? Ella bajó la voz, pero no su intensidad. María y Luis no están juntos desde hace 4 días. Hubo una pelea. Algo muy feo. ¿Y hay algo más? María manipuló a alguien de tu entorno. Alguien muy cercano. Y no fue solo una vez. Me quedé helado. ¿A quién? Camila dudó. Me miró. Y dijo, Leti, tu amiga, la que te defendía siempre. No lo hacía por lealtad. Lo hacía por interés. Por María. El mundo se me tambaleó de nuevo. Leti, con quien yo contaba como una de las pocas personas que me comprendían, ¿también había jugado un papel en esta farsa? ¿Tienes pruebas? Sí, dijo Camila, levantando la carpeta de cuero. Y estoy dispuesta a enseñártelas. Pero no aquí. Esto va mucho más allá de una infidelidad, Diego. Es una cadena de mentiras. Y tú has sido el blanco durante años. Sentí el corazón acelerarse. Miré a Ernesto, que seguía en shock, y luego a Camila. Algo me decía que acabábamos de abrir una puerta que no tenía vuelta atrás. Esa noche no dormí. Tenía el móvil sobre la mesilla, la carpeta de Camila en el escritorio, y una mezcla de rabia y ansiedad dándome vueltas por dentro como si me hubieran metido un enjambre en el pecho. Había leído cada mensaje impreso, escuchado cada audio grabado en el USB que me entregó, y visto las capturas de pantalla con una mezcla de incredulidad y náusea. Leti, la supuesta amiga, la confidente, la que venía a casa a ver series conmigo cuando María viajaba por trabajo, la que me decía, tú vales oro. Diego, no la dejes ir. Ella misma le pasaba información a María. Lo que yo decía, lo que pensaba, cómo me sentía. Y no solo eso, la empujaba, la animaba, incluso la aconsejaba sobre cómo administrar mejor la situación, para no perder ni a Luis ni a mí. Mientras tengas a Diego seguro, puedes seguir viéndote con Luis sin tanto remordimiento. Los hombres como él tardan en reaccionar. Dale lo que necesita escuchar y sigue con tu vida. Frases reales, palabras salidas de la boca de alguien que me abrazó en Año Nuevo y me deseó el mejor año de tu vida. Tenía el estómago cerrado.
Ni café pude tomar por la mañana. A las 11 quedé con Camila en una biblioteca de barrio, cerca de su piso. Un lugar neutral. Me había prometido mostrarme más. Y cumplió. María no empezó con esto por capricho, Diego. Había una dinámica de manipulación desde hace años. Luis es solo un peón más. Un peón con el que tuvo sexo, sí, pero no es el origen. Entonces, ¿quién lo es? Ella me miró con una mezcla de tristeza y rabia. Su madre. La palabra cayó como un martillo sobre la mesa. ¿Cómo que su madre? Isabel. La conocí. Siempre fue extremadamente controladora. En la universidad, María vivía bajo la presión de complacerla. Nunca le bastaba nada. Si María sacaba un 9, preguntaba por qué no fue un 10. Si tenía pareja, preguntaba por qué no alguien más estable, más rico, más ambicioso. María aprendió a complacer mintiendo, a esconder partes de su vida, a moldearse para sobrevivir emocionalmente. Me costaba tragar. La imagen que yo tenía de su madre era de una mujer culta, elegante, algo distante, sí, pero no una fuente de trauma. ¿Y eso justifica todo lo que ha hecho? No, respondió Camila, firme, pero lo explica. María se convirtió en lo que aprendió, a manipular para sobrevivir, a mentir para no ser rechazada, a controlar para no ser controlada. Luis, Leti, tú, todos sois piezas en un juego que ni siquiera ella sabe jugar bien. Guardamos silencio por unos minutos. Luego le pregunté, ¿y tú? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ayudarme? Camila bajó la mirada. Se removió en su silla. Luego, con voz baja, confesó, yo también fui víctima de María. Me utilizó para encubrir una de sus infidelidades, en segundo curso. Me dijo que era por una buena razón. Me amenazó con difundir un rumor sobre mí si hablaba. Perdí una beca por su culpa, pero no hablé. Me tragué todo. La miré, esta vez desde otro lugar. Había en ella un dolor que reconocía, uno que llevaba tiempo callado. Me costó años perdonarme, dijo ella. Ahora, ayudarte a ti es también una forma de cerrar esa herida. Nos quedamos allí, compartiendo el peso de las traiciones ajenas. Y fue entonces cuando me decidí. No me quedaría quieto. No me limitaría a cortar lazos. Quería la verdad completa. Quería que todos, absolutamente todos, vieran quién era realmente María Ríos. Camila me propuso algo arriesgado. Tengo acceso a un grupo cerrado donde están Leti, algunas excompañeras de carrera de María, incluso gente que trabaja con ella ahora. Me infiltraré. Tú solo observa. ¿Qué buscas? La red completa. Los que sabían, los que callaron, los que aún la protegen. Quiero mostrártelo todo, porque esto no es solo una historia de infidelidad. Es un sistema, y tú eres el hilo suelto que puede deshacerlo. Le di mi número personal, uno nuevo que había habilitado después del corte. Le pedí que me mandara todo por ahí. Al salir de la biblioteca, me sentí más ligero, como si por primera vez en semanas respirara aire limpio. Pero esa paz duró poco. Esa noche, al llegar a casa, vi una carta en el buzón, sin remitente, con mi nombre escrito en una caligrafía que conocía de memoria. La abrí. Dentro había una foto. María y yo en la playa de San Sebastián, 3 veranos atrás. Ella sonreía como si el mundo fuera perfecto. Detrás, escrito con tinta azul, una frase: si crees que has ganado, es porque aún no sabes lo que he perdido. El papel temblaba en mis manos. Cerré los ojos. Sabía que esto no había terminado. No aún. Pasé los días siguientes como quien camina por una cuerda floja. Cada conversación, cada notificación en el móvil, cada sombra en el pasillo del edificio me ponía en alerta. Me sentía vigilado. No era paranoia, era instinto. Camila me enviaba capturas, fragmentos de chats, comentarios velados que aparecían en foros cerrados, donde María aún sostenía su narrativa de víctima. Según ella, yo era un controlador emocional que la había aislado, que la había obligado a irse para no perderse a sí misma. Una mentira maquillada con palabras de empoderamiento. Lo peor es que algunas mujeres del círculo la creían, o querían creerla. Una noche, Camila me mandó un mensaje. Diego, tenemos un problema. Leti está organizando una reunión. No entre amigas, profesional. Dice que es para limpiar la imagen de María frente a ciertos contactos de la agencia. Sabía lo que significaba eso. Leti estaba usando su red de contactos en la agencia de marketing, donde ambas trabajaban para blindar a María. Estaban preparando terreno para recolocarla en algún nuevo proyecto, lejos del escándalo. A nivel profesional, María seguía siendo valiosa, inteligente, creativa, con experiencia. El mundo corporativo rara vez juzga lo personal si puedes entregar resultados, y eso me enfurecía. Esa misma noche, decidí enfrentarme a Leti. Fui al piso donde vivía, en el barrio del Raval. Subí sin avisar. Me abrió la puerta con cara de sorpresa, envuelta en una bata,
con el pelo recogido en un moño desordenado. «Diego, ¿qué haces aquí? Quiero hablar, y quiero que sea hoy». Ella dudó. Luego, con un suspiro, se hizo a un lado para que pasara. Su piso era pequeño pero acogedor. Aromas de incienso y té flotaban en el aire. Me senté en el sofá, ella frente a mí, con los brazos cruzados. «¿De qué se trata?» La miré fijamente. «Sé lo que hiciste, Leti. Sé que pasabas información mía a María, que la ayudaste a mentirme, que tapaste cosas por conveniencia, y que ahora estás organizando una campaña para limpiarle la imagen. ¿Por qué?» No contestó de inmediato. Se removió en su silla. Luego se inclinó hacia mí. «Porque tú no entiendes cómo funciona esto. María no es solo una ex, es una figura, una marca personal. Tiene presencia, tiene influencia. Tú te volviste una piedra en su zapato, y no estoy aquí para ver cómo la destruyes por despecho». «¿Despecho?», me reí con incredulidad. «¿Llamas despecho a querer mostrar la verdad? ¿A no querer que me entierren con mentiras? No eres perfecto. Diego», me soltó con frialdad. «Te escondías en tu trabajo, la ignorabas cuando más te necesitaba. Nunca te diste cuenta de cómo se sentía. A lo mejor lo de Luis fue una señal de auxilio. No, fue una traición. Y no justifiques lo injustificable». Ella me miró con dureza. «Haz lo que quieras, pero si la arrastras, te arrastras contigo». Me levanté. Me acerqué a la puerta. Antes de salir, me giré. «Leti, cuando esto acabe, y acabe mal para ella, espero que recuerdes que tú también ayudaste a cavar su tumba. Y si eso no te remuerde, entonces mereces estar enterrada junto a ella». Salí de allí con la sangre hirviendo. El dolor se transformaba en otra cosa. Determinación. Ya no buscaba solo limpiar mi nombre. Quería justicia. Quería que la verdad ardiera hasta que no quedara una sola máscara en pie. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Camila. «Diego, tienes que ver esto». Me envió un enlace a un blog anónimo. Allí, alguien había publicado una serie de entradas tituladas «Crónica de una mentira perfecta». Relataban con lujo de detalle el ascenso profesional de María, sus maniobras en la agencia, sus relaciones con figuras influyentes y cómo había manipulado a varios hombres para llegar a donde estaba. Todo con pruebas. Correos, fotos, capturas. «¿Fuiste tú?», le pregunté. «No, pero sé quién fue». «¿Quién?». «Su ex jefa en la agencia de Madrid. La misma que María intentó hundir con una acusación falsa hace 2 años para quedarse con un cliente importante. Ahora ha vuelto. Y no piensa quedarse callada». Me quedé en silencio, procesando todo. El pasado de María empezaba a emerger, y lo que salía a la superficie no era bonito. El círculo se cerraba, pero faltaba alguien más por aparecer, alguien cuya sombra aún no había tocado esta historia. Luis. Justo en ese momento me llegó un correo sin asunto. Solo un archivo adjunto de audio. Al reproducirlo, una voz que no escuchaba desde hacía meses rompió el silencio. «Diego, soy Luis. Necesitamos hablar. Sé cosas que María nunca te contó. Cosas que podrían cambiarlo todo». Me costó 10 minutos abrir el archivo otra vez. No por miedo, sino por el asco que me producía escuchar esa voz. Luis, el tipo que había sido la sombra de mi relación con María desde el principio. El que aparecía y desaparecía como un fantasma malintencionado. El que siempre supo más de ella que yo. El que siempre jugó con ventaja. Pero lo escuché. «Diego, no sé si me vas a perdonar por esto. Ni siquiera sé si me vas a escuchar hasta el final. Pero si no te hablo ahora, lo que viene va a ser peor para todos. Y no lo digo como amenaza, lo digo porque sé lo que se está desenterrando. Yo fui parte de eso». Mi mandíbula se tensó. Seguía. «Cuando María vino a mi casa, no fue solo por confusión. Lo planeó. Me dijo que necesitaba un lugar donde reconfigurar su imagen, mientras todo se enfriaba contigo. Me pidió que no publicáramos nada, que no saliéramos juntos, que no hiciéramos ruido, pero después de 2 días empezó a sacar cosas viejas, cosas de la universidad, proyectos, fotografías, incluso mencionó tu nombre con rabia. Dijo que eras demasiado correcto, que la hacías sentir pequeña y que necesitaba espacio para ser ella misma. Pero no fue eso lo que me hizo echarla de casa». Mi ceño se frunció. ¿Echarla? Lo que me hizo echarla fue lo que me confesó la tercera noche. Me dijo que si tú descubrías todo, tenía un plan, que usaría ciertas conexiones para desacreditarte, que tenía acceso a tus registros médicos, de aquella depresión que pasaste hace 3 años, y que podía hacer parecer que estabas teniendo un brote de paranoia, que nadie te creería. Se me heló la sangre. Aquello era más que traición, era intento de aniquilación emocional. Por eso me fui, por eso te mando esto, porque, a pesar de todo, no mereces eso.
Nadie lo merece. Cerré el audio y lo guardé. No tenía fuerzas para responderle, ni para insultarlo. Solo quedé sentado, mirando la nada. Las manos me temblaban. Sentí que algo se rompía en mi interior. No por María, por mí, por todo lo que estuve a punto de perder sin saberlo. Ese mismo día llamé a Camila. Quedamos en la vieja casa de mi abuela, en las afueras de Salamanca. Hacía meses que no iba, pero necesitaba silencio, necesitaba tierra firme. Camila llegó con una mochila, un termo de café y una libreta llena de notas. Se sentó en el porche conmigo, y por primera vez, hablamos de todo. Esto ya no es solo una historia de desamor, le dije. Es una operación, exacto, y por eso necesitas construir algo desde aquí, desde este lugar. Tu vida ya no es el campo de batalla de María. Ahora tienes que decidir en qué quieres convertir todo esto. La miré. Ella era calma en medio del caos. Una mirada firme, una mente despierta. He pensado en transformar esta casa, le confesé. No solo repararla, hacer algo útil con ella. Un espacio de reconstrucción para otros que hayan pasado por lo mismo. Mujeres, hombres, personas que se quedaron rotas por dentro y nadie las escuchó. Camila sonrió. Por primera vez desde que nos conocimos, sonrió de verdad. Eso es hermoso, Diego. Esa tarde comenzamos a planear, pared por pared, cuarto por cuarto, un proyecto real, algo que diera sentido al desastre. Al día siguiente, mientras limpiábamos el desván, encontré una caja con cartas antiguas de mi abuela. Algunas eran del abuelo, otras de mujeres que ella ayudó en su época como maestra. Una en particular me conmovió. Gracias, señora Elvira. Usted no solo me enseñó a leer, me enseñó a no callar nunca más. Gracias por darme valor cuando todo el mundo me lo quitaba. Me senté en el suelo y lloré, porque entendí que la fuerza no viene de la venganza, viene de la reconstrucción, y yo estaba listo para reconstruirme, pero la vida no da tregua. Esa noche, recibí una llamada del número de la madre de María. Contesté. ¿Sí? La voz al otro lado temblaba. Diego, soy Isabel. Necesito verte. Hay algo que no sabes, algo que María escondió, algo que cambia todo. Me quedé en silencio. ¿Qué cosa? Una hija. María tiene una hija. Y no es tuya, pero deberías saber quién es el padre. Mi mundo volvió a girar. El silencio después de esa llamada fue más ruidoso que cualquier grito. Colgué. No hice preguntas. No discutí. No exigí explicaciones por teléfono. Solo colgué. El aire me quemaba los pulmones mientras caminaba por la casa de mi abuela, sin rumbo, con las palabras de Isabel repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Una hija, y no es tuya. Deberías saber quién es el padre. Me senté en la cocina y puse las manos sobre la mesa de madera. Cada fibra de mí gritaba que me alejase de ese nuevo agujero negro, que ya había tenido suficiente, que nada podía doler más, pero lo sabía. Sabía que algo dentro de mí necesitaba la verdad, toda, incluso si era la última puñalada. Quedamos al día siguiente en un parque discreto, a las afueras de Ávila. Isabel llegó puntual, con gafas de sol grandes, el pelo recogido con rigidez y una carpeta en la mano. Se sentó frente a mí en un banco sin preámbulos. Gracias por venir. No lo hice por ti, dije. Lo hice por mí, por cordura. Ella asintió, sin orgullo, sin arrogancia. Por primera vez parecía humana, vulnerable. La hija se llama Alba, tiene 3 años, vive con una amiga de María, en Segovia. Nadie de la familia la conoce, ni siquiera Ernesto. ¿Cómo es posible? María quedó embarazada al poco tiempo de romper contigo por primera vez, hace unos años, antes de que volvierais. No quiso abortar. Luis no lo supo hasta hace poco, y cuando lo supo, la abandonó. Me costó tragar saliva. ¿Luis es el padre? No. Su respuesta fue rápida, firme. Y esto es lo que te va a destrozar, Diego, porque si fuera Luis, quizás podrías odiarla en paz, pero no lo es. Se quitó las gafas. Su mirada era un remolino de culpa y vergüenza. El padre es Esteban, el hermano de Leti. Tuve que levantarme. Me faltaba el aire. No puede ser. Fue en una fiesta, una de esas escapadas a Madrid. María se enganchó con Esteban antes de que tú y ella volvieran oficialmente. Lo ocultó todo. Leti lo supo después. Decidieron mantenerlo en secreto para proteger su imagen. Reí. Una carcajada amarga. Rota. ¿Y tú? ¿Cuándo lo supiste? Hace 6 meses. María me lo confesó. Estaba desesperada. Temía que tú lo descubrieras, que todo su plan se desmoronara. Me pidió que la ayudara a esconder a Alba, a mantenerla fuera de la historia. Por eso la enviamos con esa amiga. Una niña, Isabel. Una niña. ¿Y tú colaboraste en esconderla como si fuera una bolsa de basura olvidada en una esquina del país? Ella no respondió.
Solo bajó la cabeza. Me marché sin despedirme. Caminé durante horas, hasta que la rabia me abandonó y solo quedó un hueco. Esa noche llamé a Camila. Tengo que ir a Segovia. Hay una niña que merece saber que al menos una persona en esta historia no va a darle la espalda. Ella no preguntó nada. Solo dijo, voy contigo. Al día siguiente, estábamos en el coche, camino al norte, con el viento golpeando las ventanillas y los recuerdos enterrados saliendo a la superficie. Llegamos a una casa modesta, en las afueras del casco histórico. Nos abrió una mujer joven, de cabello rizado y expresión cansada. Se llamaba Nuria. Era la amiga de María, sí, pero se notaba que no estaba cómoda con la situación. Alba está durmiendo, dijo. Pero está bien, es una niña feliz. No entiende nada de lo que ocurre a su alrededor. ¿María la visita? Casi nunca. Solo manda dinero. A veces ni eso. Me apoyé contra el marco de la puerta. Nuria me miró con lástima. O con algo parecido. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero no pienso dejar que siga creciendo en medio de esta mentira. Camila me tomó del brazo, con suavidad. Me recordó con un gesto que esa historia ahora era también nuestra. Pero justo cuando creíamos haber tocado fondo, el móvil de Camila vibró. Un nuevo mensaje. Un video. Camila lo abrió y palideció. Me lo mostró sin decir una palabra. Era María, en una terraza, borracha, hablando con Leti. La voz era clara. Si Diego se entera de Alba, está acabado. Va a perder la cabeza. No tiene ni idea de lo que soy capaz. Y Leti, si él se mete con nosotras, tú sabes lo que tenemos guardado sobre él, ¿verdad? Leti asintió en el video. Luego miró a cámara, sin saber que alguien las estaba grabando. Claro, lo destruimos. Mi pecho se comprimió. ¿Quién grabó esto? Pregunté. Camila miró la fuente. Y lo dijo. Tu excompañera, Clara, la del máster, la que María traicionó años atrás. Está de vuelta. Y viene con todo. Clara. Su nombre cayó sobre mí como una campana de bronce. Una que no había sonado en años, pero que en cuanto lo hizo, lo sentí en cada hueso. Clara y yo habíamos coincidido en el máster en Madrid. Hace ya 5 años. Siempre fue brillante, discreta, con un humor seco que me hacía reír en los peores momentos. Había cierta química entre nosotros, lo sabíamos, pero justo cuando parecía que algo iba a comenzar, apareció María de nuevo en mi vida. Y todo lo demás quedó en pausa. No supe más de Clara. Hasta ahora. Camila me había contactado con ella a través de una red interna del sector. Clara había estado siguiendo los pasos de María en silencio, desde que ésta la hizo quedar como incompetente frente a una multinacional italiana con la que trabajaban juntas. Le robó una propuesta de campaña. Literalmente se la apropió. Clara intentó denunciarla, pero nadie la creyó. María ya era una estrella en ascenso, y ella, solo una junior más. Ahora, Clara tenía todo. Videos, audios, capturas y un plan. Nos encontramos en un bar escondido en Lavapiés. Ella llegó sola, con el pelo recogido, gafas gruesas y una carpeta que parecía pesar toneladas. Diego, Clara. No hubo rencor. Solo una tensión que no sabíamos si era del pasado o del presente. Nos sentamos. Ella fue directa. Tengo pruebas suficientes para hundirla profesionalmente, pero no quiero hacerlo sola. Quiero que tú estés ahí cuando lo haga. ¿Por qué yo? Porque ella te hizo lo mismo. Te manipuló, te usó, y porque hay algo que necesitas saber, algo que no te han contado. La miré fijamente. Estaba acostumbrado ya a esa frase. Cada persona parecía tener una versión de la verdad, pero esta vez, algo me decía que iba a doler más de lo habitual. María no solo te traicionó, jugó con tu salud mental. Literalmente. ¿Recuerdas aquel ingreso de hace 3 años? Aquel episodio de ansiedad que te obligó a parar todo durante 2 semanas. Sí, respondí, lentamente. ¿Qué pasa con eso? Clara sacó una hoja impresa. Era un informe médico. Uno que yo nunca había visto. Estaba firmado por un psiquiatra que yo no conocía. Este informe lo presentó María a su agencia cuando pidió un traslado interno. Lo usó para justificar que tú eras una carga emocional. Dijo que estabas teniendo episodios violentos, que era víctima de gaslighting y que por eso necesitaba distancia. Fue así como consiguió cambiar de sede y evitarte sin romper del todo contigo. Lo preparó todo para dejarte como el problema. Sentí un vacío en el pecho. Pero eso es falso. Yo nunca... Me atraganté. Nunca la traté mal. Nunca le grité. Nunca la presioné. Lo sé. Clara me tocó la mano. Por eso esto es grave. Manipuló un diagnóstico. Y eso es delito. Las piezas encajaban. Su partida. Su frialdad. La manera en que siempre tenía una justificación racional para cada desplante emocional. Todo estaba calculado. Incluso mi colapso fue una herramienta en su estrategia. ¿Y qué piensas hacer con esto? Clara respiró hondo.
Tengo una reunión programada con 2 directivos de la agencia en Madrid. Están evaluando reabrir una investigación interna sobre María. Quieren saber si las denuncias previas, las irregularidades, y ahora estos son suficientes para una sanción. Si tú das testimonio, es definitivo. Cerré los ojos. Lo pensé durante unos segundos. Haré lo que haga falta. Pero esto ya no es por venganza. Es por mí, por cada persona que fue usada y destruida en su camino. Por Alba, por ti, por todos. Ella sonrió. Por primera vez, sentí algo parecido a paz en su rostro. Esa noche volví a casa con una calma peligrosa, la de quien ya no teme a nada. Preparé mi declaración, organicé los archivos, llamé a Camila. Ella vendría conmigo, como testigo, como aliada, pero a las 2 de la mañana mi móvil vibró. Era un número oculto. Contesté. Una voz temblorosa, apenas un susurro. Diego, soy Ernesto. Tienes que venir. Es María. Ha desaparecido. Y se ha llevado a Alba. El mundo se detuvo. Cuando escuché esas palabras, se ha llevado a Alba. Todo lo demás se volvió ruido. Ernesto seguía hablando al otro lado del teléfono, pero yo ya no escuchaba nada. Me levanté de la cama como un resorte, me puse lo primero que encontré y llamé a Camila mientras agarraba las llaves del coche. «¿Qué pasa?», dijo ella medio dormida. «María ha desaparecido y se ha llevado a Alba. Voy contigo». 20 minutos después, estábamos en la carretera, dirección Ávila. El cielo estaba cerrado, amenazando tormenta, como si el clima entendiera lo que estaba ocurriendo. Ernesto nos esperaba en la puerta de su casa. Su rostro era un mapa de desesperación. Nunca lo había visto así, ni siquiera en aquella conversación silenciosa en la cafetería semanas atrás. «¿Cuándo fue la última vez que la viste?», pregunté, directo. «Ayer por la tarde. Vino a recoger unas cosas. Dijo que necesitaba cerrar etapas. Parecía calmada. Luego, Nuria me llamó esta madrugada. Cuando fue a revisar a Alba, ya no estaba. María la había sacado mientras dormía. ¿Dejó alguna nota? ¿Algún mensaje?». Negó con la cabeza, pero algo en su expresión me dijo que había más. «Isabel, recibió un correo esta mañana. Solo decía, no confíes en nadie. Alba está mejor conmigo». Camila se llevó las manos a la boca. «Dios mío, esto ya no es manipulación, es secuestro». «Oficialmente», murmuró Ernesto. «No lo es. María es la madre, tiene la patria potestad, pero está fuera de sí, Diego. Está desesperada, acorralada». Saqué el móvil, llamé a Clara, le expliqué lo ocurrido. «Esto acelera todo», dijo sin dudar. «La reunión con los directivos es esta semana, pero si María huye ahora, se perderá la oportunidad. Necesitamos saber dónde está. Y rápido. ¿Puedes rastrear su actividad?», pregunté. «Ya lo estoy haciendo. María es cuidadosa, pero tiene un patrón. Hay lugares a los que siempre vuelve. Te enviaré una lista». Esa lista me llevó hasta Burgos. Era un lugar improbable, una casa rural antigua, que perteneció a una tía abuela suya, donde pasaba los veranos de niña. No había internet, apenas cobertura, pero al llegar, lo supe. Estaban allí. Aparqué el coche al otro lado del camino de tierra. Me acerqué a pie, con el corazón latiendo como un tambor. Camila se quedó en el coche, atenta, lista para llamar a la policía si algo salía mal. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré. El silencio era espeso. Había olor a humedad, a madera vieja y a flores secas. Subí las escaleras lentamente. En el segundo piso, la vi. María estaba sentada junto a una ventana, con Alba dormida en su regazo. No era la mujer altiva y controladora que recordaba. Era otra, despeinada, demacrada, rota. Me vio. No se movió. Solo dijo, «Sabía que vendrías. Devuélvela», le pedí. «Esto no te llevará a ningún sitio». «¿A ti te llevó?», preguntó con una sonrisa triste. «Te volviste héroe de una historia que tú mismo escribiste. ¿Y yo? ¿Dónde queda mi versión? Tu versión quedó sepultada bajo tus mentiras». «María». Ella acarició el cabello de Alba. «No voy a hacerle daño. Solo quería un último momento. Solo una vez. Sentir que algo era mío de verdad. Tú no eres víctima. Eres consecuencia», le dije. «Y estás a punto de perder la última oportunidad de hacer algo correcto». Las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. Alba se removió, incómoda. María la abrazó más fuerte. Por un momento, tuve miedo. «Si no sales conmigo ahora», continué, «la policía vendrá. Lo sabes. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque esta niña merece algo que tú no supiste darle. Estabilidad, honestidad, amor que no miente». El silencio duró una eternidad. Luego, sin decir palabra, María se levantó. Me entregó a Alba. Se sentó en la cama, derrotada. «Diles que me encontraste sola,
que no me llevé nada, que todo fue un malentendido. No puedo mentir por ti, María. Ya no más. Salí de allí con Alba en brazos. Camila lloraba en la puerta. La abrazó como si fuera suya. Esa noche declaramos todo. A la policía, a los directivos de la agencia. Clara entregó su carpeta. Yo entregué el audio de Luis. Camila entregó el video de Leti. Y el castillo comenzó a derrumbarse. Pero aún faltaba la caída final. La última pieza. La madre de María, Isabel, apareció en la casa de mi abuela al día siguiente, con los ojos hinchados, con una carta en la mano. Esto es para ti. Es de María. La escribió anoche. La carta decía: no busco perdón, pero quiero que sepas que siempre supe que tú eras el único que no jugaba, el único que amó sin exigir. Lo destruí todo, Diego, pero aún tengo una última verdad, y esta no es sobre mí. Pregúntale a Ernesto por Elvira, por la carta que nunca llegó, por la herencia que te ocultaron. Cuando lo sepas, entenderás que esta historia comenzó mucho antes de que tú y yo nos conociéramos. Me quedé congelado. Estuve mirando la carta durante minutos, como si las palabras pudieran cambiar de sentido si las leía lo suficiente, pero no lo hacían. María había dejado caer una bomba antes de desaparecer, y no hablo de su fuga física, sino de su renuncia emocional a seguir manipulando. Esa frase final. Pregúntale a Ernesto por Elvira, por la carta que nunca llegó, por la herencia que te ocultaron. Me dejó paralizado. Camila estaba conmigo. Le pasé la carta, en silencio. La leyó. Me miró con esa mezcla de respeto y miedo que se tiene hacia alguien que está a punto de abrir una caja que lleva años cerrada. ¿Quién es Elvira?, preguntó. Mi abuela. ¿Y qué carta? No lo sé. Llamé a Ernesto esa misma tarde. Su voz, aunque amable, sonó tensa, como si supiera por qué lo llamaba. Necesito verte. Hoy. En persona. Nos encontramos en el viejo despacho del instituto donde él daba clases antes de jubilarse. Era un lugar cargado de libros y polvo, y de una solemnidad que casi daba miedo. Se sentó frente a mí, las manos cruzadas sobre la mesa. María me dejó una carta, dije sin rodeos. En ella me pidió que te preguntara por Elvira, por una carta que nunca llegó, y por una herencia. Lo vi tragar saliva. Su mandíbula se tensó. No habló. Solo sacó una llave del bolsillo y abrió el cajón inferior de su escritorio. De él sacó una carpeta marrón, vieja, con bordes doblados. Me la entregó. Tu abuela Elvira escribió esa carta hace casi 10 años. Me la dio en confianza. Me dijo que tú debías recibirla cuando cumplieras 30. Pero nunca te la entregué. ¿Por qué? Ernesto me miró. Y por primera vez, vi algo que jamás habría esperado. Miedo. Miedo genuino. Porque la carta revela algo que podría cambiar cómo ves a todos nosotros, incluyéndome a mí. Abrí la carpeta. Dentro, la carta. Querido Diego, si estás leyendo esto, es porque he confiado en que el tiempo te haría fuerte. Más fuerte que todos los silencios que marcaron nuestra familia. Lo que voy a contarte nunca lo supo ni tu madre, ni siquiera María, pero es tu derecho conocerlo. Cuando tu madre quedó embarazada de ti, estaba con Ernesto. No lo sabías, nadie lo sabía, pero él es tu padre. El mundo se partió en dos. Mi corazón dio un salto, luego otro, y luego cayó como una piedra. Seguí leyendo. Mi abuela explicaba cómo Ernesto había pedido ocultarlo por miedo al escándalo, a su reputación en la ciudad, a su carrera, cómo ella había aceptado, pero siempre con la intención de que algún día yo supiera la verdad, que no creciera creyendo que era un accidente, un hijo de nadie. Volví a mirar a Ernesto. Ya no era el hombre digno y correcto. Era otra pieza más de un sistema de silencios y manipulaciones. ¿Por qué me lo ocultaste? Porque tenía miedo de perder todo lo que construí, porque fui un cobarde, porque nunca supe cómo ser padre, y tú merecías algo mejor que un cobarde, y aún así permitiste que María me destruyera sin decir una palabra, porque, en el fondo, sabía que te parecías más a Elvira que a mí. Y ella nunca se dejó pisar. Me levanté. No le dije nada. No había palabras suficientes para la decepción. Salí del instituto. Camila me estaba esperando fuera. Le di la carta. La leyó en silencio, sin cambiar la expresión. Luego me abrazó. No dijo lo siento, solo apretó más fuerte. Y eso bastó. Esa noche, volví a la casa de mi abuela. Me senté en el mismo porche donde Camila y yo habíamos planeado todo semanas atrás. Todo había cambiado. Yo había cambiado. Tenía una hija que no era mía, pero que sentía como si lo fuera. Una mujer que ya no representaba amor, sino advertencia. Un padre que siempre estuvo delante de mí, y nunca lo supe. Y una verdad, ya no era una víctima, era el arquitecto de mi reconstrucción. Y justo cuando la noche caía sobre Salamanca, recibí una última llamada.
Era la abogada de la agencia. Señor Diego Montes, buenas noches. El Consejo de Dirección ha decidido suspender indefinidamente a María Ríos por conducta antiética, uso fraudulento de documentación médica y manipulación interna. También han sido notificadas otras agencias en la red nacional. Su testimonio fue fundamental. Gracias. Colgué. Miré al cielo. Me permití llorar. No por derrota, por victoria. Pero aún quedaba un último capítulo. El cierre. El destino de todos. Un año ha pasado desde aquella última carta, desde la última llamada, desde la última mentira que se desmoronó. Y no lo he olvidado todo. Tampoco lo he perdonado todo. Pero he aprendido a vivir con las cicatrices y a contar mi historia sin que me tiemble la voz. Hoy es el primer aniversario de la inauguración de la Casa de Elvira, el centro que fundé en memoria de mi abuela. Un espacio de acogida para personas que han sido emocionalmente manipuladas o atrapadas en relaciones destructivas. Mujeres, hombres, jóvenes, mayores, personas rotas, como lo estuve yo. Camila está conmigo. Siempre lo estuvo, incluso cuando no sabía si debía confiar en alguien otra vez. Con ella no hubo dramatismos, solo presencia, constancia, miradas que decían, aquí estoy, incluso cuando el mundo ardía. Juntos transformamos la vieja casa en un refugio, en un centro de atención psicológica, talleres, actividades y silencio. Ese tipo de silencio que cura, no el que destruye. Alba vive ahora con nosotros. Legalmente no soy su padre, pero eso es solo un papel, porque cada mañana me llama papá y corre hacia mí como si lo fuera. Camila la ama como si fuera suya, y a veces cuando la veo dormida entre nosotros, sé que la vida no me quitó nada. Me estaba preparando para algo mejor. ¿Y los demás? María fue diagnosticada con un trastorno de personalidad. Nada que justifique todo, pero sí que lo explica. Tras la denuncia de la agencia, perdió todos sus contratos. Las amistades falsas se esfumaron como el humo. Su reputación quedó manchada. Vive en una residencia para pacientes con medidas judiciales. Nos envió una carta pidiendo ver a Alba. Aún no respondí. Leti desapareció del mapa. Se mudó al extranjero. Nadie la ha vuelto a ver en redes. Dicen que trabaja como asesora freelance en Lisboa. La última vez que supe de ella fue por un correo que me envió sin firma, con solo una línea. No era odio, Diego. Era miedo. Y tú brillabas demasiado. Luis no volvió a hablarme, pero envió una donación anónima a la fundación. Clara fue quien me confirmó que venía de él. Lo acepté. No por él, por lo que representaba cerrar un ciclo. Clara, por su parte, recuperó su prestigio. Volvió a trabajar en la agencia, pero esta vez como consultora independiente. Le ofrecí formar parte del equipo de la fundación. Aceptó. Nos entendemos. Hay algo en ella que me recuerda que no estoy solo en esto. Y Ernesto sigue siendo un fantasma que camina cerca, pero sin entrar. Viene a veces a ver a Alba. Ella no lo llama abuelo, pero le sonríe. Tal vez con el tiempo, las grietas puedan rellenarse con algo más que resentimiento. Tal vez. Hoy, en la ceremonia de aniversario, leí una carta. La escribí para mí mismo, pero también para todos los que escuchaban. Hubo un tiempo en que creí que el amor era sacrificio, que para amar había que aguantar, perdonar, olvidar. Pero no. El amor, el real, no te obliga a desaparecer, no te hace dudar de tu valor. El amor te ve, te escucha, te sostiene, y a veces, te libera. Cerré la carta. Respiré profundo. Camila se acercó. Alba también. La tomé en brazos. Y por primera vez, frente a todos, dije, gracias por ver mi historia, pero lo mejor de ella aún no ha empezado. Y mientras las luces se apagaban y la gente aplaudía, sentí algo diferente a la victoria. Sentí paz, y eso fue mi verdadera venganza.